Vale. Bueno, pues eso. ¿Qué tal ha ido la peli, la Muy semana? interesante la peli. Sí, la verdad es que sí. Sí, es Mm, una de esas películas que merece la pena, la verdad. Pareció muy, muy bien, muy interesante. mm, Muy filosófica. A mí me ha parecido Sí, que exageradamente filosófico. Sí, sí, fundamentalmente era, pues eso, sobre la filosofía un poco del mal en cuando ella hace el esa, artículo, claro. Sí. sí. Y bueno, cuando lo intenta defender delante así a viva voz, mm, pues bueno, no, lo de eh, pues el juicio de lo de pensar o no pensar, ya, ¿no? ujú, Si somos responsables de lo que hacemos o nos sirve el decir que mm, obedecemos a alguien o Y claro, Ujú. es que yo creo que ella claro, por su pensamiento, por su profesión, por lo que sea, se va mucho a lo filosófico, ¿no? Ahí es donde se separa de todos sus amigos, claro, eso es. porque intenta comprender y eso, pero bueno, que bueno, desde el punto de vista filosófico está bien, pero no sé. Yo también, si hubiera sido su amiga, le hubiera retirado mi amistad. Hasta ese punto, hasta ese punto. O sea, Sí. A mí me sentó igual que al amigo de ella sí, la situación, porque me parece una defensa de... Está muy bien, ¿eh? El camino que ella toma, no es que esté mal, pero es como un hilando fino dentro del pensamiento, filosófico, pero se olvida en realidad de tanta gente muerta, ¿no? sí. No sé, no sé, es como que los deja de lado al final. Y no digo que haya que matarlo al hombre tampoco, yo lo hubiera dejado preso y ya estaba, pero... Para que sufre más. Claro, Mm, Pero no lo que sé. más le atacan es porque ella dice que una élite de los judíos participó de la... Y eso es lo que no quieren oír. claro, claro. Sí, claro, Eso sí, me pareció sí. Sí, interesantísimo. sí, eso sí. Y Eso es. si es así, además a mí me ha abierto un panorama que yo no tenía ni idea de eso, pero ni idea. Claro. Es que, es que ella, yo la comprendo perfectamente su razonamiento. Y se hace todo un estudio tan, tan bueno, ¿no? De Sí, las actitudes del ser humano. Ella está metida en lo filosófico, pero claro. Es que al final todo ese razonamiento parece ser que al final comprende, ¿no? al criminal Ujú. este, como que lo acepta. Y es lo que no aceptan los otros que han sufrido tanto, claro. ya. Pero pero no bueno. lo justifica, ¿eh? No, Eso es. No, 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 no. no, no. Es que le busca ahí la Intenta vuelta. entender y lo dice en el discurso este último en la clase esa petada de Ujú. gente. Yo creo Sí, que que esa da es los... la clave, Sí, ¿no? Hay un poco de... Sí, de Y, la Sí. película. sí. y no lo justifica, pero claro, nos puede no, pasar claro, los que a se todos, sienten dice, nos doloridos puede son los pasar que lo a han todos. vivido, claro. O sea, porque la gente joven la comprende perfectamente, la apoya, son todos Claro. sus alumnos, pero los que vivieron todas las situaciones, los que se sienten mal, Sí, es Ya, pero verdad. es que ahí ¿no? entran las emociones, ¿no? Y esto Claro, otro claro, es un planteamiento puramente, pues, Intelectual. Y los que han perdido intelectual, sí, familia, sí, sí. sí. Es que, Ahora, yo me parece interesantísimo que ella quisiera descubrir cómo el ser humano puede llegar a ser así, o sea, sí, 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 sí. ¿no? Y eso es lo que le apasiona y cuando se da cuenta de que el ser humano se, pues no sé, se enajena de tal forma que lo único que la excusa es que él obedece órdenes. Pero bueno, eso es un truco de la mente, claro. Sí, Ujú. sí, sí, ella se Pero por centra lo ahí, menos claro. dices, pues puede ser que eso lo explique, porque ¿cómo pudieron tantos, no solo tres Goering y cuatro Sí, más, no. Ahí hubo muchísima gente involucrada en los campos de concentración y demás, que todos
pues, o sea, todos eran cómplices de esta matanza. No sé, o sea, yo encuentro interesantísimo que intenten explicarse Sí, cómo el ¿qué ser pasó? humano, Claro. a mí me Mm. tranquiliza un poco pensar que alguien se ha buscado un motivo, porque es que es un tema poco tratado. Sí, es súper interesante, ¿eh? A mí me pareció buenísimo. Sí, súper Sí, súper interesante, de De interesante. verdad. la, de la misma forma que después habrá que tratar cómo ahora el pueblo judío está haciendo lo mismo, ¿no? Claro, Exactamente, Lo mismo, sí, exactamente. sí, claro. exactamente. Sí, ahora sí. Es terrible, pero la humanidad somos así. Sí, Pero Vamos nadie girando saca la ese rueda, ¿no? tema, ¿eh? Nadie saca ese tema. No, no. No se ha oído, yo por lo menos no he oído a nadie cómo es posible que esta gente esté haciendo esto. O sea, sí, después de todo lo que han pasado, ahora hacen lo mismo. claro, ¿y cómo Y no como, hay claro, artículos en los periódicos? ¿Cómo no hay un clamor? Claro, es que, Yo bueno, sí, parece sí he ser que leído la... alguna cosa un poco sobre este tema en algunos medios Sí, y hay bien. siguen un poco, parece, justificándose en ese sufrimiento pasado, Sí, No. como que les da permiso como para hacer ellos lo que quieran, ¿no? Bueno, Con quien sí, quieran. No, es así, es que están en ese sí, sí, sí. rollo. Entonces, pero están cayendo en lo mismo, en no obedecer órdenes, porque, bueno, pues habrá en la cadena, habrá de todo, ¿no? Unos que den órdenes y otros que las obedezcan. Pero en no discernimiento, lo que ella dice, el pensar es lo que nos hace humanos. Y pensar sí, es sí, sí, ese sí. diálogo interior en el que tú continuamente te preguntas si esto está bien o está mal y qué eliges en cada momento, ¿no? Y ahí este señor estaba en el cefalograma plano, por ejemplo, ¿no? O sea, no Mm. tenía esa capacidad Ujú. no, ¿no? de, no. de Mm. hacer su propio juicio y su propia elección y ser consciente de la acción, ¿no? Le dice, ¿pero usted era consciente? Le preguntan, ¿no? Como diciendo, ¿y qué quiere decir eso? Claro. Eso No, lo he no, no está perdido, así. ¿no? Claro, cuando deshumanizas, ¿no? Porque es Ah, como si a él le hubieran mandado eso, pero con ovejas, ¿no? O sea, no, cuando deshumanizas estás cumpliendo, dice, yo estoy cumpliendo con mi trabajo, ¿no? Con lo que me has Claro, dicho. sí, sí. Y no tienes conciencia de que son seres humanos, ¿no? Mm. Entonces, ahí perdemos totalmente el norte, ¿no? En esa situación, ¿no? y él repite que no ha hecho daño, él personalmente no ha hecho daño a No, nadie, claro. Fíjate, ¿no? nada. Y Pero es muy sí. posible que él no matara directamente a nadie. No, Claro, claro, claro. Simplemente No, colaboraba solamente y... mandaba que lo hacen, pero no. Sí, claro, claro, eso es. Pero es como cuando empiezan una guerra también, es lo mismo. No, no se Sí. debe empezar la guerra. claro, yo lo que veo es que, a ver, el enfado de los amigos y todo eso es porque en realidad ella estudia el pensamiento, las actitudes, o sea, me parece fantástico, pero los otros lo que quieren es justicia, entonces ahí está Sí, el choque, ¿no? Porque es como que si tú te pones a estudiar y a pensar qué es lo que ha hecho y cómo lo ha hecho, yo qué sé, es como si al final, aunque no lo justifiques, es como si le disculparas, ¿no? No, no se puede hacer justicia, hay que dejarlo, pobre hombre. Entonces, claro, a los otros le da una rabia bárbara. Mm, mm. No sé, después de todo lo que han perdido y sufrido, lo que querían era que, bueno, que hubiera justicia, nada más. Claro, lo que pasa es que ella también en un momento dado, no sé a quién es, ahora no me acuerdo, pero le dice, no seas simplista, o sea, no te quedes en el razonamiento simple de ya condenar Claro, al que se supone ya malo, ¿no? sí, Condenar al que está condenado, es decir, que era un poco automático, ¿no? claro. Esta gente que ha matado a tantas personas son los malos y nosotros somos los buenos y estamos enfrente, ¿no? Y bueno, yo creo que ella intenta otro camino, ¿no? Intenta sí, ver otras caras, por lo menos, ¿no? Del asunto. sí, Ah, Sí, una explicación humana. O sea, es que
es realmente aterrador pensar que somos capaces de hacer ese tipo de cosas. Y la opción que escogemos es callar. Es que Claro. no se escribe, ni se grita, ni se vocifera todo esto. Ahora mismo está volviendo a pasar y nadie dice nada. No, nadie dice nada, no. Y yo de los judíos que no tenía ni idea de que había un estrato alto de judíos que Mm, pactaban a lo mejor para que no les matasen y denunciaban a otros cuantos para que se los llevaran. O sea, quiero decirte, toda esa merdé, pues Sí, la han conseguido tapar completamente. Hay que ver el poderío que tienen. sí, mm. Mm. Sí, sí. Una de las grandes cosas después de la Segunda Guerra Mundial fue la Declaración de los Sí, Derechos claro, sí, Humanos, ¿no? La creación de sí. la ONU, pero no ha servido para para nada. nada. Quiero decir Sí, que Ahora, Israel siempre, o como hay 5 países que tienen derecho a veto, lo cual es un absurdo, pues basta que depende de dónde venga la cosa, o son unos o son los otros, Exactamente, lo vetan, ¿no? Entonces, exactamente. Sí, es como un juego de niños, vamos, como el balón es Totalmente. mío, yo pongo las normas, ¿no? claro. Empezando por ese juicio que en realidad lo dice también, ¿no? Estaba contra el derecho internacional ir a secuestrarle a otro país, ¿no? A ese Exacto. hombre. Sí. Es Y a decir, raíz de si ya esto, claro, si eso se sabía, habría que haber hecho que, los juicios argentinos, o donde estuvieran, lo hubieran juzgado, no secuestrarle y llevarlo, ¿no? Pero bueno, Claro. sí, sí. y con, Eh, con la gente que había en ese momento en Argentina, que eran por poco amigos de este, madre mía, que también había una claro, dictadura brutal. claro, ese es el Al problema ya. final, el ser En humano Chile yo creo también lo que no mismo. aprendemos nada. no, No, no no. aprendemos, no Es estoy como de que estamos acuerdo. siempre igual, uf, Igual, igual, igual que en la Edad Media, no sé, igual. igual. Bueno, Debe es el ser la crecimiento del, característica. del ser humano, ¿no? Mm, Supuestamente vamos dando pasos de crecimiento, aunque Ya. a veces demos marcha atrás, pasos atrás, pero bueno, sí que hay, pues, todo el tema de las ONGs, de todo, quiero decir que es un avance en la humanidad, ¿no? Que haya mucha gente que se junte para intentar que las cosas vayan mejor, ¿no? Mm, Extraoficialmente, quiero decir, fuera de los gobiernos, fuera, sino que como mm. temas civiles, ¿no? De Mm, juntarnos bueno, mm. para intentar que las cosas mejoren, ¿no? Yo creo que en eso sí que hemos avanzado como humanidad, ¿no? Sí, y luego muchas veces esas Sí, pero que un poquito más iniciativas competidos los las... gobiernos para hacerlo bien. Sí. Pablo, está muy bien que digas eso, porque creo que es importantísimo ser positivo. Y sí, tenemos mucha costumbre de arrasar con la crítica, ¿no? Con el pesimismo o con unos juicios demasiado generales, quizá, no lo sé. sí, yo creo que, ¿sabes qué? Que lo malo se ve más Sí, y que lo claro, bueno. Entonces, al final nos ponemos a criticar todo lo malo y hay montones de cosas buenas, claro, pero es como que, claro. no sé, es como que brilla más, bueno, llama más la atención una actitud mala y a lo mejor todo el día encuentras un montón de gente con la que estás fenomenal y uno te hace una cosa fatal y ese te fastidia todo el día. Y, Sí, no, y tienes en vez de razón. valorar todo lo otro Sí. positivo, nos quedamos con lo mal que nos fue con esa persona. O sea, Ujú. siempre es como que te llama más la atención lo malo. Mm, Entonces ahí es donde nos ponemos, yo creo, a criticar más. Mm. mm. No, Y en yo, las yo estoy de noticias acuerdo también, con que ¿no? hay... Los telediarios siempre hablan del mal y casi nunca de las cosas buenas que está haciendo la gente. Mm, Pero ella, yo creo que ella sí se centra en que pese a que formemos parte de grupos distintos o de lo que es, bueno, formamos parte de tantos grupos, tanto familiares como laborales, pero que al final somos personas, ¿no? Y tomar la conciencia de nuestro propio pensamiento, es decir, que tenemos pequeñas posibilidades de elección, ¿no? Sí, Entonces, mm, que, que si identificamos el mal, bueno,
no sé, yo creo que ella se Sí, centra ahí, sí. ¿no? Mm. Especialmente en el mal. Podemos optar por decir no, que aunque sea algo sencillo, ¿no? Esto de meterte en un grupo, o sea, sentirte masa, pues esto que ahora es pues el popularismo, bueno, todo esto de que en grupos grandes, al final, esos grupos están hechos de elementos y somos cada persona. Entonces, eh, como trabajarnos también como persona para saber a lo que queremos realmente apoyar o no. Mm. Tener cuidado, ¿no? De hecho, o sea, si tú te metes en una organización donde ya de por sí te dicen que hay que actuar en obediencia, pues ya sabes que a No, veces claro. no vas a ir en contra de tu propia, Sí, de quién eres, ¿no? Pues a eso le diría que no, pero claro. si la obediencia es un requisito para entrar en ella, Pues fuera. pues Claro. fuera, ya está, Te ya vas, te tienes la que vas a ir. liar, ya vas a hacer cosas que realmente no harías. Claro, Bueno, claro. que hay veces que sí que el pensar, ¿no? No, bueno, el pensar, ¿no? Quién somos y qué es lo que estamos haciendo, sirve para luego para las grandes cosas, ¿no? Porque muchos elementos pensantes y coherentes, pues quizá también pueden por lo menos dejar de hacer cosas así, a bulto, ¿no? Lo de las masas, bueno, eso Claro. que, pues es que ha habido una manifestación de no sé cuánto, tal, tal. Que, la pregunta es, ¿cuántos de esa gente realmente están convencidos y cuántos van porque, Claro. Mm. Sí, pues Porque para es hacer, más fácil, yo creo, más gratificante será, no sé, ir con la mayoría, ¿no? A lo mejor sentirse más acompañado, porque oponerse cuando es a algo, solitario. cuando todos los demás piensan eso distinto, es. Sí, es más difícil, es claro. solitario, es solitario. Sí, Pero nos deberíamos entrenar, ¿no? A saber qué criterios sí. personales Sí, claro. determinados Sí, y tenemos. a poder decir libremente no estoy de acuerdo, por ejemplo, sin que nadie se enfade, ¿no? A poder compartir ideas aunque no coincidamos, yo qué sé. Claro. No, porque Ya, el que pero eso va en contra de lo que has dicho hace un rato, ¿eh? Que tú le hubieras retirado tu amistad. Pero no yo personalmente, claro. porque me hubiera sentido como se sintió su amigo, porque yo me ponía en el lugar de los otros. Me ponía en lugar de los eliminados. Entonces con ese espíritu que tengo de resarcir las cosas, yo decía, pero ¿cómo? Si han sufrido tanto, ¿cómo puede ser que no se haga justicia? O sea, entonces ahí era donde yo tenía el pensamiento y me hubiera enfadado seguramente. Después capaz que lo Hola pensaba y Paco. no. Hola, Paco. Buenas. Hola. Hoy Ah, he llegado más no prontito. sé, no sé. Sí, sí. Ya hablaremos del gobierno, El gobierno, sí. Sí, de yo los creo gobiernos. que Eso, seamos valientes para, para poder expresar lo que creemos y actuar en consecuencia y que lo que decías tú de que alguien se enfade, pues se ha enfadado. Tampoco, claro, claro, pues, o sea, Sí, también puede tener la libertad de enfadarse, que sí, eso claro, muchas veces nos pasa y especialmente a las mujeres, pues que no se enfade, pues que se enfade. claro que se sí, enfade, claro que sí. sí. Pensamos diferente, eso no nos hace, bueno, de hecho, este personaje, esta mujer, jugaba mucho con eso, ¿no? Con sus amigos y decía, bueno, al final nos reímos juntos, ¿no? Sí, El personaje este de la cama que se está muriendo, él al finalmente le da la espalda, pero antes habían tenido muchas muchas discusiones, sí, sí. discusiones, muchos desacuerdos y decía que se reían juntos, porque puedes estar en desacuerdo con alguien y reírte, tampoco pasa Sí, nada, pero ¿no? eso es un nivel ya, ¿eh? Un nivel, sí. Sí, Eso normalmente no se ve, es Ya, a tienes muerte la razón. discusión, o al menos lo que yo veo normalmente es no estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo y cruz y raya. O sea, Y me enfado, desaparece de sí. mi vida. Eso Sí, es un sí, poco lo normal. Entonces, queda muy bien y es muy bonito, pero al final vamos claudicando muchas veces y bueno, a lo mejor no te manifiestas totalmente a favor, pero bueno, pues lo que sí. decías antes, ¿no?
optas Bueno, más pero a por lo- callarte o por no, no, no insistir. No sé. pero a lo mejor tendríamos que aprender a entrenarnos a estar en Claro. desacuerdo, en que eso significa dejar que la otra persona exprese su Sí, opinión, sus pensamientos. Claro, El que no exactamente. pensemos igual, yo creo que eso es hombre, y razonable que enriquece enriquece, el sí. desacuerdo, Entonces, enriquece. pues mira, sí. A mí me encanta el campo y a mi amiga le parece horroroso los bichitos y las... Pues ya está, no sé. Sí, Claro. incluso lo que hacen en los colegios de Estados Unidos, ¿no? Fomentar el debate. El Mm. debate, que es riquísimo, y defender tus ideas sabiendo que no tienes por qué atacar al que no piensa como tú, sino tú defiendes lo tuyo, pero también admite lo del otro, ¿no? Y esto Claro, ya me parece un ejercicio desde, o sea, no sé, pues para poner en la escuela claro. sí, Es que ¿no? y porque además nos podemos conocer y entender mejor. Claro, Susana dice, yo lo que subrayo es que se haga justicia, ¿no? Es lo que yo me enemistaría porque para mí era más importante que se hiciera justicia que no. Y a mí me parece que eso es razonable, ¿no? Yo, No sé, yo pienso diferente, pero me yo lo parece veo como una cuestión de vida o muerte en este caso, porque estamos hablando de gente que ha muerto, que ha ha muerto, sufrido una claro. barbaridad. Entonces, es como un extremo, ¿no? No es a lo mejor otro tipo de debate que podríamos tener con un Sí, amigo, con un sí, conocido, menos bueno, que te vas drástico. conciliando ideas y eso, pero esto es tan grave, ¿no? Que a mí es como que me toca así muy Claro, pero de fondo. justamente al final además se ve. Bueno, no sé si salen los créditos, creo. No recuerdo esto muy bien. Gracias a este discurso precisamente y a este libro de Hannah Arendt, se creó el Tribunal de Justicia Internacional, Claro. Sí, que ahora se lo han pasado por el forro, pues No, ya no está, sirve ¿no? de mucho, Ya pero bueno. acabó igual, ¿vale? Pero no Sí, existía. sí. Por Ujú, eso secuestraron en Argentina a este hombre, le llevaron a Jerusalén, hicieron el juicio fuera de toda ujú, jurisdicción, ¿no? Y a ujú. partir de esta otra mirada que ella puso, se vio la necesidad de hacerlo de otra forma también. sí, Sí, Bueno, como que, vale, no estamos de acuerdo, pero de algo ha servido, ¿no? sí, sí, abrió puertas, sí, desde luego. sí, sí. Lo que siempre hay opciones en la vida, ¿no? Porque viendo la situación del nazismo, ¿no? En Alemania, Mm, una parte optó por estar con los nazis, o sea, ser nazis, y otra parte grande de la población optó por no querer enterarse y dejar hacer, ¿no? Y luego hubo una pequeña parte que ayudó en todo lo que pudo a los judíos por salvarles, ¿no? Claro, Sí, eso era una opción arriesgada, porque Sí, te la podías cargar, ¿no? claro. Pero siempre tienes opciones de personales de mm. en qué grupo me coloco, ¿no? Entonces no puedes decir, no, es que no había otra forma, ¿no? No. Al Claro, final son opciones personales, ¿no? claro, pero para eso necesitas pensar, que es en Claro, lo que ella sí, insiste. Es que tienes que pensar en lo que vas a hacer. Uh-huh. Si no piensas, acabas siendo uno más de la manada. mm, Eso es. Tener claro. conciencia, claro. sí, Mm. sí. Claro, y la actitud de, no, es que me lo han mandado, no es que, bueno, esto que hace todos los adolescentes Mm, que saben la estrategia y es cuando no quieres ir tal y dice, no, es que mi padre y mi madre no me deja. Bueno, claro, mentira, es no quiero ir, pero no soy capaz de decir no voy a Ya. ir. Y Mm. es decir, la responsabilidad no es mía, es otro ser humano que esto. Yo no, y no. sí, siempre pasa, Entonces mira, practicar. siempre pasa lo mismo. Yo que sé, aquí en Soto, en la cárcel de Soto, yo no sé si seguirá o no seguirá, estuvo hace muchos años uno de los miembros de la dictadura de la Junta Militar Argentina. Y él decía, Silingo se llama de apellido, Silingo, él decía que él cumplía órdenes, o sea Uh-huh. que de todas las Ya. víctimas y los desaparecidos que hubo en Argentina, él cumplía órdenes y estaba ahí preso. No sé si lo habrán soltado ya. Pero la misma actitud, o sea, como que él era pobre, le habían pillado a él, pero él no Pobre. era el más importante. Y es porque es como que no piensan la gente, no entiendo por qué.
colaboran sin pensar, así como hay gente que no se entera de lo que está pasando, porque con respecto a la dictadura en Argentina, que hubo 30.000 desaparecidos y que eran todos chicos jóvenes, bueno, fue mi época universitaria. Yo he conocido gente que decía que no se había enterado. Jo, pues, ¿Cómo que no te has eh, enterado? No, eh, yo la verdad es que no sabía nada. O sea, una cosa que te da ahí donde a mí me brota sí, claro la que Sí, sí, sangre. comprendo que te brote la Y en impaciencia. muchos países lo mismo. Sí, En China, pues que claro, desaparece. no sabía nada yo. Oh, madre mía. No, por eso lo que decimos, igual el pueblo alemán, ¿no? Tanta gente que dijo, pues es que no sabía lo que estaba Sí, pasando, no ¿no? sabían. Claro, eso es querer cerrar ojos y oídos y decir, bueno, yo estoy a salvo, allá cada cual, ¿no? Claro, y debe ser que no Entonces, saben nada, o sea, como no, no No, bueno, sé, no sí, sé, no se se eso, bloquean. interesarán, eso ¿no? es, No eso es un sé, poco cuestionable. pero Eso no es que sé. se bloquean, es que uno es capaz de bloquearse mentalmente, ¿eh? Claro, a lo mejor no se enteran de verdad, yo qué No, sé. no, no, qué va, qué va. O sea, que se montan un tinglao mental que están convencidísimos de que no está pasando nada, pero es todo... ¿Tú me- crees que hoy cualquier persona judía que vive en Israel puede decir, es que no me he enterado que estamos No, masacrando a No, unos y a claro, otros? Pues no sé, yo no sé, la verdad. puedes estar de pero acuerdo, yo ¿no? Pero no puedes decir que no te has enterado. lo han pasado, no, no es por quitarles sufrimiento ni nada, por favor, claro que no, pero viven de la fama, ¿eh? O sea, viven un poco del Sí, sí, rédito de todo lo que han pasado, porque se sí, les sí, tolera cantidad de cosas que normalmente no se toleran. O sea, eso es. yo no tengo demasiada, no sé, a mí no me convencen mucho, pero bueno, Viven del quiero victimismo, decir, ya sí, fuimos víctimas, sí. podemos hacer víctimas a otros y eso no te justifica, ¿no? No, 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 claro. claro, Sí, sí, eso ya. pero siempre es como que se les ha Sí, Sí, excusado, sí. ¿no? De infracciones y de formas de actuar regular. Mm. Y sí, pero claro, es que ten en cuenta, y no, es que no, no es eso el tema, encuentro yo. O sea, También lo que pasa es que llevan toda la historia así. Sí, de la Y mm, historia. además se han inventado la historia. La mitad sí, 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 claro de que la sí. religión, de las historias religiosas son inventadas por ellos. Sí, Es totalmente. decir, Ya. que han tenido un papel muy protagonista y muy manipulador también, ¿no? A través exactamente, de los siempre. siglos. Mm. Entonces, ahí también hay como, no es un pueblo querido, ¿no? En general, creo yo. No, no lo es verdad. Y bueno, no sé. Mm, mm. Paco, que está muy callado. Sí. ¿Te has visto la peli? Es que me he perdido la primera parte, Ah, no he podido verla ah, porque este tema me resulta infinitamente doloroso, ya, porque se está aplicando continuamente y no aprendemos, ¿no? Ya, Lo de la banalización del mal, de lo que ocurrió, de lo que sigue ocurriendo, además que de una forma multiplicada. Están ocurriendo ahora mismo tantas atrocidades, ¿no? Que se están banalizando, ya. que es Exacto. lo que no Sí, me puedo con esto porque eh, todo lo que hicieron los nazis, con todo el profundo dolor, y se está repitiendo ahora mismo. Sí, De una manera, estamos viendo un genocidio televisado y nos está anestesiando de una manera que, claro, que depende si tocan a un niño francés o un niño alemán, la que se arma, ¿no? Y resulta que se está produciendo ese genocidio a sabiendas, conociendo con todos los medios, se está televisando y eso me llega a lo más profundo como ser humano, ¿no? Y haga quien lo haga, ¿no? Porque además, sí, hoy el debate vuestro de la semana pasada sobre lo que hace el presidente de Estados Unidos, ¿no?
pero claro, está el silencio cómplice del resto del mundo. Sí, ahí está. Claro, porque lo que está ocurriendo es el entierro del derecho internacional. Y desde Europa, que siempre eh, hemos estado orgullosos, ¿no? Bueno, de que se cumpla el derecho internacional, el Tribunal Internacional de Justicia, los organismos internacionales, y resulta que cada vez está ocurriendo mayores atrocidades y bueno, ya se toma y dice, no, es que ya se sabe cómo son. Claro, ya se sabe cómo son cuando no nos tocan o no nos rozan, ¿no? Conozco a familias palestinas que llevan aquí 40 o 50 años que tienen familiares en Gaza, en Palestina y en otros sitios. Y cuando oímos que han bombardeado un hospital o un colegio, y últimamente en Irán y lo que están haciendo, se queda como una noticia más. Ya sabemos cómo son. Es que tendríamos que responder como seres humanos y Pero no lo hacemos. Ni siquiera desde Europa que están encontrando Alemania. No sé si por sentido de culpabilidad que tiene lo que se hizo, pero es que ahora está haciendo un doble genocidio apoyando a Israel como le está apoyando. ¿Habéis visto escenas en Inglaterra de personas que por tener una pancarta denunciando lo que está pasando en apoyo de la vida, ¿no? De que se pare ese genocidio, están siendo detenidos? Sí, sí. lo mismo pasaba en los Estados Unidos con las universidades, la gente protestando y han perdido ¿Sí? muchas subvenciones y ya no permiten muchos extranjeros ir a estas universidades porque Entonces, ¿dónde y está la profesores democracia? han perdido sus plazas por protestar lo que Claro, está pasando y hay ahora países. nadie dice nada porque que van a cerrar es que Ujú. tienen miedo porque el Sí, Trump y sus amigos pues pues sí, con este silencio y con este miedo, pues seguirá ocurriendo. No sé, cada vez nos sorprendemos menos, ¿no? Sin claro, límite. Y al final es otra forma de nazismo, ¿no? Porque sí, sí, si una democracia o los organismos internacionales no lo pueden parar, pues qué futuro estamos dejando para las generaciones que vienen, ¿no? Y por eso que me resulta pues muy duro el ver que no solamente no hay soluciones, sino que hay ojos que miran para otro lado. ¿Os acordáis que hubo un incidente en un avión de un grupo de jóvenes judíos, bueno, de franceses, y, y estuvieron armando mucho lío y el piloto, el capitán, pues les expulsó del avión? Bueno, pues intervinieron desde la presidencia de Estados Unidos, del Ministerio del Interior de Francia, de todos estos, para saber qué qué había pasado con sus niños, cómo se atreven a echarles, a expulsarles del avión, ¿no? Y resulta que se demostró que es que estaban haciendo dentro del avión, bueno, pues unas actitudes que eran intolerables, ¿no? O sea, que le explicaron, pero fijaros de qué depende de dónde eres, ¿no? De dónde eres sí, en iguales condiciones. Están asesinando de una forma controlada, directa, dirigida, ¿no? A sabiendas, ¿no? Que es un hospital o que es un colegio. Y bueno, esos otros niños valen menos, su vida vale menos que el dron que los mata, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que parar, o si no, pues el fin de la humanidad, en el sentido de cómo estamos retrocediendo, ¿no? Y eso es lo que en este punto pues me duele Sí, yo infinito, ¿no? comprendo perfectamente cómo te Sí, sientes. sí, las tertulias, todo muy bien, bla, 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 todo, pero no se toman decisiones. Hay sentencias de los tribunales internacionales donde se condena todo lo que está pasando, ¿no? Pero esas sentencias se quedan simplemente en el aire, como en papel mojado. Y estamos hablando de vidas de personas, independientemente de dónde esté. Bueno, eso es lo que bueno, quería comentar, ¿no? ¿Sabéis que un dron de los que trabajaba, estaba haciendo su servicio en Irán,
desapareció. La noticia no es que desapareció, es que ese dron costaba 240 millones de dólares. Ya. Un dron. Qué barbaridad. Estamos muy locos en este momento. Sí, Sí. sí, por eso, lo que quiere decir, nos estamos multiplicando, ¿no? En gastos en armamento para matar, ¿no? Para Sí. matar y para hacer negocio. Y eso tenemos Pero que sí parar. pero sí que hay mucha gente que hace cosas, ¿eh? Yo creo que sí, lo que Muchísimo. pasa que si tampoco la subrayamos y tampoco lo comentamos, pues Carmen, sí, dime. muchísimas. Hay millones y millones en la calle. El problema está que nuestros teóricos representantes no recogen el sentir de la calle. Ya, Por eso hablo de lo pero eso no nos quita que no lo estemos haciendo. Digo que la cuestión es, efectivamente, a lo mejor no son los que nos representan, o no queremos que nos representen, pero que hay gente que está haciendo y que está uniéndose y que está, bueno, yo sí creo que lo está haciendo, ¿eh? Otra cosa es completamente. que Sí, sí, o sea, que hay una parte que no le importa o hay otra que cree que no está pasando nada, y hay tal, pero está claro y que los poderosos y los que tienen la justicia, entre comillas, tiene que ver con el poder y el dinero y entonces está pasando lo que está pasando. Ya. Y Carmen Piri, precisamente en el País Vasco, es un ejemplo de movilización en un montón de actos y de manifestaciones, ¿no? Pero ocurre también en España bastante más que en otros países, ¿eh? Eh, Hay otros países donde, cuando en Irak hubo muchísimas más movilizaciones y estaba, pues, en este caso, que está ocurriendo más todavía, estamos adormecidos. Bueno, es a lo que me refiero de los medios de comunicación y todo esto. Creo que están simplemente vendidos a... De todas maneras, yo creo que justamente en nuestro país sí ha habido una contestación al clima Sí, generalizado y sin embargo se han encontrado con contestación aquí dentro diciendo, pero Ah, ¿este de qué no. va? ¿Cómo que no Claro. a la guerra? Pero si lo que hay que hacer es armarse más para, ¿no? Justo. Quiero decir que ni siquiera, a ver, no es por defender ni, en fin, ni tomar Sí, partido sí. una determinada postura ni una determinada persona, pero a mí me parece que la actitud del presidente de este gobierno, pues, olé, o sea, quiero decir, el Sí. resto del mundo no le seguía a nadie, ¿no? Yo le podemos, estoy de acuerdo podemos contigo. sentirnos orgullosos de vivir hoy por hoy en este No, país, vamos. en algunas Sí, cosas yo creo que sí, que por lo sí, menos ha sí. habido una respuesta que ha ido en contra de la locura generalizada. Otra cosa es Sí, que, sí. vale, que no hay gente, que no todo el mundo esté de acuerdo, pues lógico, pero mm, si eso no se valora, tampoco, pues, hombre, ¿no? Y Desde hay la que dar... cúpula dan un paso y no se valora, o los medios de comunicación lo boicotean o lo contestan pues Fijaros que lo que decimos es que no queremos guerras. Y parece que nos alinean, dice, como si fuésemos amigos de los terroristas, ¿no? Y simplemente no queremos guerra. A pie de calle nadie quiere una guerra, ni en Nadie más de nadie. quiere. Nadie, nadie. Es que nos escuchen y que lo hagan sentir. Esas son las contradicciones, ¿no? Es decir, y si no, bueno, pues que le cambien el nombre a la democracia, ¿no? Que debe ser representativo en nuestros organismos internacionales. Pero bueno, esperemos que esto sea una racha y haya contestación, porque de verdad que no se lo merecen quienes vienen detrás de nosotros, no se lo No, merecen. desde luego. Incluso en No los se- Estados Unidos, el presidente no puede supuestamente declarar la guerra. El Congreso tiene que decir que Sí, si pero Ujú. hace lo que le da hay la gana. una guerra sin permiso es totalmente ilegal en los Sí, Estados Unidos lo que está haciendo. Ya, pero ya eso lo hacen. vendría muy bien que tuviera respuesta.
Porque Claro. esa Hay mucho, información ya la tenemos pero todos. no hace ningún efecto. Claro, el presidente no puede hacer esto, pero lo hace y no pasa nada. Y no pasa. Claro, ¿Cuál es el siguiente paso? Que haga otra cosa que tampoco se puede hacer y Sí, así. ha Quiero hecho decir que muchísimos, muchísimos. mientras Eso, veamos, que es un poco lo que estábamos hablando de la película, ¿no? O sea, ves que pasan cosas que son un puro disparate, pero no hay nada, nadie que lo pare o que ponga, eh, en este caso desde el pensamiento, ¿no? Desde la filosofía, nada menos, pone un espejo que dice, es que esto no es así. Es que hay otras maneras de interpretarlo o de verlo, sí. no es solo una, ¿no? Y ahora No, quitando muchos de los jueces que puede ir contra él, ya se han perdido muchos sus trabajos y sí, está haciendo una dictadura total. Todo el mundo está protestando, pero no sirve. Se dice, pero ¿qué puedes hacer menos que quitar al presidente? También de lo que comentaba Susana, de son órdenes que he recibido, hay órdenes a las que están obligados, sobre todo los militares y eso, a no Mm, cumplirlas. Por ejemplo, ocurría aquí cuando el golpe de Yeah. Estado, ¿no? El intento, ¿no? Tejero y con todo. Los militares, precisamente en los juicios, lo que se declaraba es que no estaban obligados a cumplir todo tipo de órdenes. Si a ti alguien te manda a matar a otra persona, tú estás obligado a no cumplirlo. mm, Corres el riesgo, pero eso no te justifica ni te, ni te quita tu responsabilidad si llevas a cabo claro. la muerte. sí, lo que se ve en la película es creo yo, la valentía de esta mujer que Sí, desde la filosofía, que no es nada, a ver, quiero decir, no pesa en el Estado, en la política, en los grandes escenarios y temas, pues desde ahí es de donde, distanciándose de la realidad cotidiana, puede pensar de otra manera, ¿no? Puede ver que hay algo más. Y ahí lo que plantea es, claro, tienes tu conciencia. Es que eso es lo que te hace persona, pero cuando dejas de ser Claro. persona, ¿en qué te claro. Ujú, conviertes? ujú. En masa. Eso es. Y yo creo que es lo que está pasando también un poco ahora, ¿no? Que hay masa. Una voz disidente de este tipo, de repente en plena guerra que no quiere nadie, va uno y dice no a la guerra y dicen, ¡hala! Ya está atontado este, ¿no? O lo que sea que diga, o sea, una voz disidente y hay como una Reacción. incomodidad, ¿no? No, es que Sí, no piensas como los demás, no es correcto tu pensamiento. O todos los amigos de Ana Arendt, ¿no? Esa reacción de decir, es que ¿cómo es posible que tú no condenes lo que está pasando, ¿no? En fin, complicado. sí, complicado, sí. Cuando no es verdad, porque ella sí que lo condenaba. Lo que no está de Bueno, acuerdo es cómo se está haciendo, ¿no? claro, pero costó que la entendieran, ¿no? Que entendieran Sí, lo que ella estaba tratando. mm. Se nos ha ido. Se nos ha ido. Sí. Sí, no, sí, sí, estoy. ¿Me oís? Ah, Sí, ahora no sí, te ah, vemos. porque es que aparte es que me dice que yo os veo congelados de vez en cuando, entonces, y ah, salió un cartelito que quite la cámara para mejorar la conexión. No sé. Frío, frío no hace mucho, ¿no? ¿Eh? sí, bien, bien, bien. ¿El qué? No me he No, enterado. que frío no hace mucho como para congelarnos. No hace mucho frío. No, aquí tengo problemas con el internet, mucho se va. Pero ¿dónde Solamente el estás? ordenador y no los teléfonos, que es muy raro. ¿Dónde Yo, estás, Connie? En Madrid, un, un pisito que tiene una amiga al lado de tiene un piso grande. Yo creo que antiguamente es como la cuarta de la criada, ¿no? Donde tiene con un baño y una cocina pequeña, pero perfecto para mí porque es una zona muy Qué cómodo bueno. para ir a todos lados. Ya. Porque viajarás ahora, ¿no? Sí,
sí, tengo algunos viajes que quiero hacer y como estoy en el centro, pues puedo ir a, menos ayer, domingo con el maratón, eso no se puede cruzar por la Castellana. Mm, Fui a Juan March y luego el Mafre también, Ujú. dos mm. exposiciones. Bien. Pues sí. Aprovecha, aprovecha. Y además la Estoy, temperatura. sí, eso es lo que puedo. Ujú. Bueno, pues vamos a ver un poco lo que veíamos el otro día, un poco acercándonos a la figura de Hannah Arendt. Y bueno, los personajes que van saliendo también, ¿no? Cercanos a ella, desde, bueno, el recuerdo de sus padres, sus parejas, ¿no? Algún gran filósofo, ¿no? Por ahí también. Su vida en la universidad, su vida como judía también, ¿no? Y sus decisiones como judía, ¿no? Que también se lo reprochan, ¿no? En un momento dado, Sí. claro, es que tú te fuiste, tú conseguiste irte. Bueno, Ujú. sí, claro, pero no sé, como un poco reproche, ¿no? Pues hay gente que se queja también que los judíos no luchaban para salvarse, pero tampoco, no lo sé cómo se pudiera hacerlo tampoco. Mm, ya, no sé, bueno, es que en esa espiral ya Sí, debe ser uf, muy complicado pensar. Ya. No sé. Bueno, el caso es que, como dice también en la película, explica este periodo en el que no tenía patria, ¿no? Alemania no podía volver, le dieron un visado para ir a Estados Unidos, pero hubo un tiempo de largo, de como de 15 años, en los que no era de ningún país. Eso también se le reprochaba de alguna manera, ¿no? La pertenencia. Ujú. Bueno, esas cosas. En un momento dado, alguno de sus alumnos le pregunta qué sintió al entrar en Estados Unidos. Sí, Y recordáis, ¿no? Sí, sí. dijo que era el El paraíso. paraíso. Sí. La película era americana, claro, ¿no? Sí. La película, En película. No, no es americana. No, no, Alemania 2012 pone sí, aquí. Ah, alemana, sí. mm. Sí, pero bueno, En ese momento Claro. sí lo claro, era. era lo más Más, democrático sí. que había Era, seguramente en el mundo, ¿no? De era hecho, el ejemplo. claro. De hecho, bueno, en el mundo del arte eso fue impactante, ¿no? Se fueron un Todos. montón de artistas de primer nivel en esos años a Estados Unidos porque era realmente era la única posibilidad que veían, ¿no? Toda De Europa sobrevivir, sí. estaba imposible. Claro. Imposible. Y Hitler avanzando, por ejemplo. Bueno, a mí esta frase me ha gustado mucho, por eso la pegué, ¿no? La muerte de la empatía humana es uno de los primeros indicios de que una cultura está a punto de caer en la barbarie. ¿No? Y Ujú. realmente me cuadra Sí. perfectamente, ¿no? sí, está perfecta. Ese punto en el que te olvidas del sufrimiento del otro, ¿no? O si no es el sufrimiento, del estado del otro, ¿no? Dejas de preocuparte. Y sí, bueno, Sí, dejar de considerarnos que somos lo lo mismo, mismo. cada Sí. cual diferente, pero saber que formamos parte De un Mm, todo, de una claro. especie, ¿no? Sí, Sí, y eso, claro. mm. Bueno, en nuestra cultura lo que está, esto, aislamiento, cada cual que va a lo suyo. Sí. Aquí en donde vivimos la verdad es que hay relaciones súper gratas, pero nos cuentan eso en las grandes ciudades, bueno, que hay Claro, actitudes que son increíbles, que a mí me las cuentan y digo, no puede ser que un ser humano así en la calle uno con otro,
tenga esas actitudes, pero parece que sí. De Es como tú enfrentamiento. no eres un ser humano. Ah, Mm. sí. Bueno, lo que decís, eso del avión, ¿no? ¿Qué estaban haciendo esas personas para que fuera algo para echarte, ¿no? ¿Qué pasa? Ah, O Oye, ahora pasa ya a niveles escolares, ¿no? Bueno, que hay mm, peques o jóvenes que hacen cosas que no, sí. Y luego que que levante son, la mano quien elige dónde nacer, con qué familia claro, y en qué momento, ¿no? eso es. no, hay que asumir lo que nos toca. Mm. Bueno, pues eso, nos cuenta un poco lo que ya hemos visto. Me hacía gracia ver también, ¿no? La revista en la que empezó a publicar por artículos, ¿no? Como por fascículos Entregas. el libro, ¿no? Y cómo se iba pasando de mano en mano, ¿no? Unos ni siquiera lo leían, otros un trozo, otros entero y bueno, ahí también cada uno en la medida en la que podía, ¿no? Seguramente. Claro, Eh, mm. Y luego la actitud del staff de la universidad, ¿no? Diciendo, usted no tiene alumnos suficientes y sí, menos mal que ya pudo contestar, ¿no? Es que me sobran alumnos, ¿no? Pero ya iban por ahí, ¿no? Usted no tiene sí, alumnos, Mm, luego mañana no venga, ¿no? sí, sí. Mm. Cómo se quitan, ¿no? Las cúpulas a los incómodos, ¿no? O a las incómodas, en este pues sí, caso. Claro. Pues está pasando ahora mismo también lo mismo en los claro, Estados Unidos. claro. Mm. Y bueno, no sé cómo lo habéis, qué os ha parecido porque yo cuando os presenté la peli os dije, es una película, pero un documental también un poco, ¿no? Ujú. Ujú, Claro, sí. tiene trozos del juicio Son, auténticos. son reales, son Son trozos del juicio de reales, sí, sí, verdad. sí. Sí, Son sí. trozos del propio. Él está ahí. No es un actor. Es, Sí, Ya solo la postura física, ese retorcido con una mirada hacia el otro lado, ya era sí. una cosa como extraña, ¿no? Y Mm, cómo él es capaz de hablar aparentemente tranquilo, ¿no? Sobre algo que se le estaba culpando de algo que era terrible. mm. Sí, sí. Claro, eso Sí, pero fue. está impertérrito, ¿eh? Está Sí, sí. impertérrito. Ujú, sí, sí. Claro, Está y eso es lo que blindado. decía ella que fue lo que de principio le chocó, ¿no? Esta actitud Sí, suya y sí, esa forma de hablar realmente sin culpa ninguna. O sea, realmente era así, es que no se sentía culpable de nada. porque no, sí, No lo era, para él no lo era. mandaba, pero no hacía. Él era un funcionario estupendo. Quiero decir, Claro. cumpliendo con sus compromisos. A mí se me ha encomendado esta tarea y yo la voy a hacer perfectamente, ¿no? Ujú, Entonces, dentro de eso no hay culpa. No me planteo, ¿no? No me planteo, no lo pienso, no me planteo si está bien o mal, no tengo juicio O no ante se esto. piensa en cambiar de trabajo, no hacer este trabajo, ¿no? Porque se puede decidir que pues voy a hacer otra cosa. Claro. Claro, pero sí, puede Pues, meterse, no sé, pues en correos y eso decidir es. si mandar o no mandar una carta. O no sé, que es que no tiene sentido, ¿no? Pero lo que estaba, o sea, el material con el que estaba trabajando, pues era altamente sensible, ¿no? Ya. No, mm, Sí, porque hablamos de los judíos, pero ahí también estaban incluidos los homosexuales, los bueno, Los discapacitados, sí, gitanos, los hay muchos, gitanos, los los diferentes. artistas, músicos que no conformaba, mucha gente, sí. todo lo que consideraban miseria, ¿no? Sí.
Depurar la raza. Era, ya Bueno, solo pero decir eso es terrible. No Sí, sé era qué muy, depuras, pero no, Cristina, era muy respetuosa con el arte, ¿no? ¿El qué, perdón? No, que eran muy respetuosos con el arte. Es que me acuerdo Ah, sí, de sobre todo con el arte abstracto, sí, sí, sí. sí. su Sí, creatividad. vimos un documental, Por eso, sí, sobre el sí, arte degenerado, que y de Sí. genial, eso es que no me acordaba. sí, el tema es que efectivamente hicieron varias exposiciones donde se dejaba en ridículo ese arte, se exponía y se reían de él y de los artistas que lo habían hecho, que ya estaban en Estados Unidos todos, claro. Pero luego se lo llevaban a casa, Eso es rock mundo, Eso sí, por si acaso. sí, y luego lo vendían, claro. Claro. Como las obras de Gustav Klimt Mm. en la Primera Guerra Mundial. Sí, bueno, pues eso, un poco el resumen así de todo esto, ¿no? Del pensamiento de Hannah Arendt, que yo creo que sí que aportó un, pues una mirada muy, Ya. muy interesante sobre este Sí, tema horrible. Esto de la banalidad del mal y que sigue vigente a día de hoy. Y sí, esto a lo mejor tampoco sabe mucha gente que existe, ¿no? Este pensamiento o eh, pero yo creo que ayuda a, no sé, bueno, a entender un poco, ¿no? Es que ya desde la situación de quiero decir, el uniforme, ¿no? Con Mm, una calavera ahí en Sí. el gorro, ya te está diciendo mucho, ¿no? sí, ¿Qué función tiene, ¿no? ¿Qué es lo que van a hacer, ¿no? O sí, sea, están optando por la muerte, no por la vida, ¿no? sí, ¿No? sí, Me sí, recordaba un mira, poco de siniestro. la película de El niño con pijamas de así. raya. No lo sé cómo. Ujú. tremendo. El hijo de él. ¿Cómo dice el niño? Mm. Sí, bueno, y esto, ¿no? Un poco como resumen, la parte de conocimiento, que eso, bueno, pues lo vas acumulando, ¿no? Es información, son datos, tal, vale, y eso va en tu mochila y ya está. Pero el pensamiento es tuyo, plenamente tuyo, y además se va actualizando continuamente, ¿no? Ese ejercicio de preguntarte qué hacer según tu conciencia, yo creo que eso es que si lo pierdes, que Claro, es que estás estás... perdido. Eso es. Estás perdidas, sí. Mm. Bueno, también el personaje de su segundo marido, ¿no? Qué relación, al menos desde fuera, qué relación tan bonita, ¿no? Parece Sí, que tienen, ¿no? qué apoyo Mm, incondicional tenía, qué barbaridad. mm, Bueno, la admiraba, ¿no? Mm. mm, Sí. mm. Sí. Bueno, y algunas cosas que, bueno, según leía, ¿no? En la biografía suya, decían, bueno, como huyendo, ¿no? Huyendo un poco de la realidad más próxima y más dura, seguramente, pues para muchas personas en Alemania ha sido ir a a las causas del disparate, pero aunque fueran fantasía, ¿no? No sé, como que eh, da idea como quizá de la dificultad de asumir como país o como, sí, como país, algo terrible, ¿no?
Sí, ¿cómo asumes eso? Qué barbaridad. Mm, mm. Y bueno, otra de sus frases. Se puede dudar de si la política de los aliados de expulsar a todas las minorías alemanas de países no alemanes, como si no hubiese suficientes apátridas en el mundo, fue una acción inteligente. Pero está fuera de duda que para los pueblos europeos que sufrieron durante la guerra la criminal política de población alemana, el simple hecho de imaginarse tener que convivir con alemanes en el mismo territorio no solo genera rabia, sino horror, ¿no? Sí. Dependientemente de, bueno, se hace complicado, ¿no? Ujú. Y eso sigue ahí, ¿no? O, Sí, es que es tan absurdo pensar que alguien es superior a otros seres humanos por determinadas mm, características de las que sean. ujú, Aunque seas la persona más inteligente del mundo mundial, pues eres inteligente y ya. ¿Y qué mm, hay? O sea, ¿qué tiene de mérito? No sé, no, es que... mm, Y nos separamos por cuestiones de todo tipo, de color, de lengua, de todo nos hace, en vez Todo. de sentir que todo es riqueza, ¿no? ya, pero, Había la canción esa, en la mezcla está el futuro, ah, sí, Sí, pero no solo, es sabernos que somos diferentes, eso da mm, una riqueza, ¿no? Y una tranquilidad de sabernos diferentes sin y duda. poder convivir, ¿no? Es la magia de convivir, pero claro, ya te vas quedando, estos no por no sé qué, estos tampoco por no sé cuántos, y ya Claro. te quedas sola y dices, ¿y ahora qué? Mm, No sé. sí. Es, pero que Pero socialmente esto, hay un poco eso, ¿no? Que nos estamos quedando como, bueno, también si divide y vencerás, se nos va aislando, ¿no? Se nos convence que mm, estamos mejor si hacemos lo que nos da la gana siempre, si eso, mm, escuchamos nuestros gustos, ¿no? mm. Que los gustos se pueden cambiar también, pero bueno. Yo creo que el futuro está en convivir, en convivir y en convivir, ¿no? Sí, claro, ahí está la cosa, En efectivamente. aprender quién somos y eso con los demás, con el resto. Mm. y ser conscientes de lo poquito que somos. ya, también. Pero fíjate, somos poco, lo que pasa que somos maravillas, yo creo que somos maravillas, pero fíjate juntas, todas esas maravillas, pequeñas maravillas juntas es bueno, pues eso, el océano es Mm. gigantesco, pero está hecho de elementos pequeños, ¿no? Y al final Mm. junto es un océano, ¿no? Pero los seres humanos podíamos aprender. Bueno, nos falta mucho tiempo todavía. Sí, un poquito nos Sí, falta Sí, todavía. Tengo que y como aprender. y vamos para atrás, pues entonces, bueno, eso. Dentro de 3000 años hablamos, a ver cómo está. a ver cómo nos ha ido. Mm, Pero qué importante es en la escuela, en la familia, en estos, el fomentar los valores de empatía humana, ¿no? Como decía Ana. Empatía es simplemente Sí, sí. Mm. está. Que al final lo diferente, pero que nos tendría que atraer, ¿no? Tantas veces que, ay, voy a ir a tal país que tiene un paisaje o un, Mm, no sé, o mm, tal, y es diferente y nos atrae. ¿Y por qué no nos atraen si somos, sí, tenemos nuestras peculiaridades, eso es estupendo. Pero Otra cosa es que encaje contigo, pero que no todo, que no te mm. guste tampoco pasa nada, ¿no? Nada, Pues ya exactamente. está. Hay una persona allí que habla de una forma que no te gusta, que viste como no te... Pero es que no estamos para gustar a los demás, ¿no? Sí. Estamos porque estamos y vivimos, ¿no? Claro, Y, y y la vivir idea ahí, de claro, admitir al otro como sea. como sea, El sí. tema es que queremos a veces, o da la sensación un poco de querer hacerlos como nosotros, ¿no? O sea, cambiarlo
como Sí, soy yo o como me gusta a mí. sí, Dices, lo pero mío es lo mejor. Sí, porque tienen miedo de las cosas que son distintas, van a intentar cambiar a ti y no quieres eso. Yo conozco mucha gente así. Pero es porque no, si ya te tienes a ti, ya con tus, ¿para qué quieres todos los demás iguales a ti? Pero no sé, es que es Porque porque hay no mucha nos paramos a gente, sí, pensarlo. pero hay mucha gente que cree, no, yo conozco muchos y no les gusta nada que es distinto a Eso lo es que distinto. ellos piensan. ¿Y porque tienen miedo que no van a valorar como son ellos? Sí, sí Ya, conozco. Los Estados Unidos es cambiando cada vez más radical en este sentido y me enfado mucho porque yo ya, sí, sí, todo Connie, lo me estoy contrario y acordando, encuentro más y más gente más cerrado a las cosas Connie, que... me estoy acordando de esa foto que compartiste de toda vuestra gran e inmensa Así, y sí, variada familia. Qué bonito, Familia, que de intercambio de cariño de personas y en el fondo tenemos las mismas necesidades y las mismas... mm, sí, qué bonito es el respeto y qué bonito es la intercultura, ¿no? Y Lo que sois me un ejemplo. encantaba más en los Estados Unidos porque había tanta mezcla. sí, Ujú. Ahora mucha gente empezando a tener miedo a este mezcla. Eso, sí. En mi familia hay de todo. Tenemos chinos, japoneses, hawaianos, mm, todos italianos, alemanes, irlandeses. sí, sí. Eso. bueno, este es un libro que ha salido hace, creo que hace poco, y habla de ella, bueno, de su pensamiento, ¿no? Con una mirada así muy actual, como que no solo es lo que hemos visto en la película, sino más, ¿no? Más amplio ya, su legado y bueno, tengo interés y tengo ganas de leerlo porque sí, me impresiona su figura, la verdad. Mm. Y luego que estamos muy acostumbrados, yo creo, a pensar nivel telediario. Mm. Y, eh, y se nota enseguida porque, claro, resulta que pensamos todos lo mismo, a lo mejor, ¿no? O decimos incluso las mismas frases a veces, no mm, digo siempre, ¿no? Pero que te encuentras muy a menudo con que, no, me parece que eh, tengo que ir a otras fuentes, ¿no? Ya. Porque el discurso carece de interés y de originalidad y de riqueza, ¿no? Entonces, sí, claro. Y repite lo mismo otra vez y otra vez. Es como ya has dicho una vez o dos o tres. Es Claro, como ya. sí, pero ya claro, sabes, cuanto más lo repites, acaba Claro, pareciendo verdad, ¿no? Sí, Aunque sea la claro. mentira más gorda del mundo, pues Sí, bueno, sí. es cuestión de insistir. eso. Esta- bueno, claro, quitaron la filosofía, quitaron un montón Sí. de posibilidades también de, bueno, que sigue habiendo la filosofía, pero acceder a ella sin que te hayan dado una pequeña muestra o esto, y, y no, y esto que decía, ¿no? El pensamiento crítico, Eh, bueno, oye, claro, pues esto está sucediendo, vale, pero yo qué pienso sobre esto, que además no tiene por qué ser ni lo que diga la tele, ni lo que diga mi pareja, mi amigo, mi tal y cual, sino con todo eso claro, yo hago mi propia reflexión y no pasa nada, no dar miedo. claro. Pero claro, ves cosas, son pequeñas anécdotas, bueno, a mí me gusta mucho relacionarme con gente y con gente variada, de distintas edades, de todo. Y Mm, entonces te cuentan historias de estas de dos hermanas, una con un bebé, ahora que estamos con el recién nacido, bueno, sí, en un bebé, y entonces a los niños no había que cogerles si lloraban. Bueno,
Pues Ajá. está la hermana con su bebé que lloraba y la otra hermana diciendo, pero ¿le vas a dejar llorar? Y dice, sí, 18 minutos. Hasta 18 minutos se le puede. Cronometrados. Pero la hermana a los no sé cuántos minutos dijo, yo le cojo y le consuelo. Entonces cogió al bebé, le consoló y tal, y la dejó de hablar para siempre. Oh, 25 años llevan sin hablarse. Sí, por Por, favor. Y ¿qué ahora decir? dicen mejor que lo cogen y tienen mucho más en brazos todo lo que puedes, Que, porque al final claro, es mucho mejor eso es. estar. Ahora hay que tenerlos desde que nacen todo el rato en tu cuerpo Sí, para que no sienta separación de la madre y tal y abandono, cual. Y claro. bueno, por lo menos nuestro nieto tiene que estar mamando todo el rato, ¿no? Bueno, pues, pero lo oyes, lo ves y ves las peculiaridades y te das cuenta de que, que qué es lo que hay que hacer, qué es lo que hay que pensar, que pues hay que hacer el pro, tu propia Claro, lo que te pide el cuerpo, ¿no? A lo no, mejor, no Propio sé, criterio. tu y es criterio, muy claro. importante que el padre también coge al niño mucho. bueno, eso sí, todo esto, pero que resulta que ahora ya hay radicalidades en lo que hay que hacer y si te sales de aquello, pues entonces resulta que tenemos, que alguien deja de hablarte, Qué pues oye, horror, Dios. ¿qué vas a hacer, Qué no? Si, barbaridad, si en madre mía. realidad es no dejar, esto es una anécdota, es una Sí, anécdota, Nada, sí, pero sí, pero se entiende muy bien se el sí, entiende tema, sí. sí, que sí. está, Sí, bueno, y se entiende también eso, la valentía de llevar la contraria, ¿no? De hacer claro, algo en lo que tú crees, aunque no esté de acuerdo otra gente, ¿no? Claro, claro, sí, sí. arriesgándote pues a que te Claro. tachen ya. Ya la Sí, crítica. sí, es una cosa, pero que por cosas así. Otra me decía, pues ahora se lleva que no pueden los bebés el sol para nada, pero Ah, no que les pongas al sol, sino que estén en zona que le da ya la luz del sol y todo esto y tal. Y entonces ujú. la otra que era así naturista y decía, pero ¿por qué hace eso con su hijo? Bueno, total, Claro, que ahora con esto, claro, gente que además es muy mayor, tienen hijos con 40 y pico años, entonces claro. Mm, diles qué tienen que hacer o no. claro, Yo pienso, cambiar. digo, oye, mira, cada cual Claro, sí. hace lo que puede, lo que sabe, lo que... Esto, pues sí, pensamiento y contrastar, ¿no? Y bueno, Sí, y a lo mejor hay cosas que hablándolas con la otra madre, pues resulta que las ves bien también, ¿no? O te claro, convence, o no sé, quiero decir que a veces es muy complicado lo de la crianza, pero igual hay sí. cosas que de momento no has hecho o no has visto bien y sin embargo, bueno, no sé. Hay que ver lo que cambia esta mujer en las fotos. En algunas está muy mona y Sí, en otras está como completamente distinta, no sé. Sí. Mm. sí, Ahora, claro. y sale con el cigarrillo, se ve que en la película fuma, yo Uf, ya estaba viendo la foto de la Sí, película. es Pues sí, verdad. fuma todo increíble el eso, tiempo, ¿eh? fuma todo En el su tiempo, yo decía, época sí, madre todo el mía. mundo fumaba. Y debe ser así, porque en las fotos sale ella Eh, también Sí, con el sí. Siempre, cigarrillo. siempre sale Ella con el fumar cigarro. muchísimo. Yo, qué horror. Sí, 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 lo del tabaco, sí, qué Sí, época, continuamente, es continuamente. tremendo. Oh, Bueno, pues nada, Hannah Arendt. Eh, Bien, buena propuesta ha sido. yo sí, sí, muy Sí, creo muy buena el tema. interesante, ¿eh? De verdad. nos, Sí, 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 muy buena. sí, Sí. nos enseña mucho. Sí. Por a mí me ha interesado mucho, sí. Bueno, tengo algunas noticias Muy rápidas, bien. rapidísimas, porque estamos ya casi fuera de hora. Bueno, hay una Ha pasado exposición. rápido. ¿Perdón? Se ha pasado muy rápido. Ah, bueno, Mm. pues hemos estado muy dicharacheras. Sí, Sí. Menchu Gal, que nació en el País Vasco y bueno, es de estas mujeres artistas un poco olvidadas bueno, le tocó vivir esta etapa complicada, ¿no? del siglo XX en el arte.
y siendo mujer, pues ya sabéis que se complicaba más. Serrería Belga es un espacio cultural en Madrid que ahora tiene una Ya. exposición suya. Y bueno, creo que está bien por darnos cuenta de lo que hacía, de la calidad que tenía y de que, bueno, desde hace unos años se está reivindicando y poniendo en valor su pintura y su figura como artista. Y bueno, pues ahí está. Si pasáis por Madrid y os apetece, pues ahí lo Pues tenéis. voy, ya que estoy aquí. Claro. Luego hay otra también en Madrid, bueno, en Las Rozas, Ecologías del Colapso, que también me ha parecido muy interesante. Es una colectiva con la naturaleza, la botánica como herramienta de pensamiento y me ha parecido muy curioso y muy interesante. No la he visto, así que bueno, hablo un poco de, pues eso, de oídas y de ver imágenes, pero hay cosas como este dibujo a mano de, pues como veis, realista, figurativo, y con esta intencionalidad, ¿no? De colorear solo algunas de las partes, como, bueno, también como un lenguaje, ¿no? Un poco así de conceptual en ese sentido, ¿no? Parte de la botánica puede como revivir, ¿no? Como ser un motivo de reactivación de la vida, ¿no? Y todo esto. Luego hay una exposición que en realidad simplemente es que en el Prado han puesto el original de este retrato, eh, bueno, de los mejores retratos, se considera uno de los mejores retratos de Goya, de la Marquesa de Santa Cruz, junto con una de las copias que se hicieron. Y bueno, esto sobre todo es que tiene una historia rocambolesca que es muy divertida. Hay algún vídeo que os puedo enviar por si queréis informaros, pero vamos, resumiendo mucho, mucho. No sé si os llama algo la atención de este cuadro, así visto, a ver, os lo voy a poner un poco más grande. Hay La arpa con el símbolo de que no algo, era nazi entonces. Pues no sé, la, un la poco esvástica. incómodo ahí con el Sí, arpa sí, esa. está muy Sí, bueno, apoyado. la postura es un poco rara. Un poco Y Sí, los muy zapatos en incómodo, la sí. cama, ¿no? Sí, sí. Que Bueno, hacen esas zapatillas ahí. zapatillitas de esas, sí. Bueno, el caso es Sí, que un embajador de Hitler en España, pues vio este cuadro en casa pues, de los propietarios que eran pues, los marqueses de Santa Cruz. Y le llamó muchísimo la atención, le gustó muchísimo porque se fijó en esta especie de esvástica que Sí, luego pues se ha visto Ah, que era sí, pues un símbolo que es corriente en el País Vasco también en las en artesanías, Egipto, ¿no? originalmente. Y también, bueno, Sí, no sé mucho, si mucho. es en el arte, ahora no me acuerdo, pero arte asirio y arte visigodo, bueno, pues Sí, son símbolos decorativos que salen. Bueno, sí. el caso es que se enamoró de este cuadro y dijo, bueno, yo tengo que hacer que le llegue al Führer, como sea. Entonces, bueno, movió los hilos y tal, total que entre Hitler y Franco se habían intercambiado regalos artísticos. Hay varias obras que fueron y vinieron y tal y cual. Y pues era uno de los que iba para allá. Se compró luego, justo en el momento en que ya se lo iba a entregar Franco a Hitler, empezó a tambalearse todo el Milao y la entrega se paralizó, afortunadamente. Pero claro, para hacer ese gesto del regalárselo a Hitler, Franco tuvo que comprárselo a los marqueses y además resarcir a la familia bueno, que se iban a quedar sin este Goya, ¿no? Y entonces encargó 3 copias y esas son las que han estado circulando, entre otros sitios, por el Prado. Ahora están el original que se recuperó
con una maniobra diplomática impresionante. Y lograron devolverlo a Patrimonio Nacional, que es donde está ahora, y se exhibe junto con una de las copias que encargó Franco, que encargó y pagó Franco por 2 pesetas y que han estado allí. Bueno, pues eso os lo cuento porque, claro, el tener por fin a la marquesa eh, en el Prado, pues es un orgullo. Estaban todos los conservadores contentísimos, en fin, porque ha pasado hace relativamente poco, lo de la recuperación, digo. Bueno, esta es otra exposición maravillosa en el Thyssen. Son la verdad es que es una instalación con unos cubos en los que eh, se pueden ver unos vídeos grabados por estos dos artistas, Roman y Yarena. Son ucranianos y llevan trabajando en proyectos de este tipo 10 años allí en Ucrania, con el tema de la guerra. El título parte de una frase de Bertolt Brecht que hablaba de la pedagogía de la guerra, ¿no? De lo que nos puede enseñar la guerra. Básicamente no nos enseña nada, nada bueno, pero sí hay como una especie de resiliencia en los ambientes de guerra en los que puedes crecer como persona, en el sentido de ver cosas de ti, ver cosas de los demás, del entorno, que no puedes a lo mejor cambiar, pero sí que te sirven como para nutrirte de otra manera, ¿no? Y por ahí va un poco la cosa. Según lo explica Chus Martínez, que es la comisaria y la que ha montado toda la exposición y le ha dado, bueno, un cuerpo teórico, y aparece así, son vídeos en los que se ve a varios niños y niñas que fueron secuestrados y luego devueltos al cabo de un tiempo a sus familias y que descansan en sus casas y están así, pues durmiendo, eh, y les han filmado mientras están en esa actitud. Luego, bueno, ella trabaja con TVA 21, que es la fundación que tiene una de las hijas del varón y que está entendiendo el cambio del arte en el siglo XXI y está apoyando mucho a Chus Martínez en estas aventuras un poco al margen del arte más o menos convencional, ¿no? Eh, bueno, hay otro de los vídeos, es una conversación entre una madre y su hijo adolescente, donde también salen pues los valores, el momento, ¿no? De los jóvenes en esos escenarios y cómo viven, cómo hacen para vivir eso. Y bueno, creo que merece mucho la pena. Luego, esta otra, bueno, va a estar hasta septiembre, así que hay tiempo, pero está en el Reina Sofía y es de Aurelia Muñoz, que no sé si os suena, pero una mujer que en los años 80 hacía unas cosas con textiles increíbles, con una vitalidad y con una fuerza en todas las obras que hacía, unos tamaños increíbles que ahora nos parecen casi normales, pero en aquel momento eran la locura total. Y bueno, mm, muy sensible, con una mm, estética muy rompedora en aquel momento. Y bueno, que a día de hoy sigue totalmente actual hacia estas cosas. Y que también, bueno, ella ya lleva tiempo presente en muchas ferias, galerías, en fin, está en un montón de museos ya, pero bueno, aún así, pues no está mal, ¿no? Que se sigan haciendo exposiciones y que se hable de ella. Lo han montado con la ayuda de su hija Silvia y hablando de esas cosas, ¿no? De la vinculación con el mar, de los
de la naturaleza en general y de los tejidos y de cómo iba haciendo todo tipo de pruebas con papel, con fibras vegetales, en fin, muy interesante. Y luego aquí en Valencia, pues está en la Fundación Bancaja la última década de Tapies, que la comisariado de esta exposición Fernando Castro Flórez, que igual os suena de algún vídeo por YouTube y así es un crítico de arte y comisario. Esta estará hasta agosto y bueno, pues en Bancaja, que tiene unas salas increíbles, pues se ve muy bien toda la obra de Tapies y está muy bien explicada también, ¿no? Esta última década donde él ya se sentía totalmente libre, mucho más que en toda su vida, ¿no? Ya, al final. Y también en Bancaja, en otra de las salas, este recorrido por el arte del siglo XX y XXI que también Castro Flórez ha titulado Compromiso con el arte, de Miró a Barceló. Y hay obras pues, de un montón de gente de ambos siglos, ¿no? Estas instalaciones de Cristina Iglesias, hay de Soledad Sevilla, hay de Barceló, de Miró, por supuesto, de Picasso, en fin. Eh, Han hecho el resto aquí. Así que, pues, súper recomendable también. Y voy con mi propuesta para esta semana. A ver qué os parece. Vamos con otro judío Ah, Ah, y otro venga. gran artista también. ¿Cómo os lleváis con Kafka? ¿Os gusta? Bueno, Pues bueno, bueno, bien, sí, más o bien. menos. Bueno. Pues una buena excusa para leer alguno de los cuentos, por ejemplo, ¿no? Mm. O alguna de las cartas o así. Yo creo que está retratado el personaje. Bueno, como veis ahí, ha sido candidata a los Oscar. Es de la República Checa, o sea, es otro tipo otro tipo de cine. Mm, en algunos momentos es un poquito fuerte, pero aguantad ahí. Es una peli y es un cuento. Así que, bueno, hay partes en las que podemos ver un reflejo de sus relatos y partes en las que son su biografía, donde sale su familia, sale él con sus manías y sus cosas. O sea que, bueno, yo creo que nos quedamos con una idea bastante aproximada del personaje que fue y de lo que le costó ser escritor también, ¿no? Él siempre estuvo trabajando, estudió Derecho y estuvo trabajando pues en despachos de abogados y en compañías de seguros, donde era súper apreciado porque era súper meticuloso, en fin, muy al detalle, ¿no? Lo llevaba todo y algunas veces no le quedaba tiempo para escribir, que era lo que le gustaba de verdad, ¿no? También se metió en algún negocio con uno de sus familiares, bueno, pues, sus cuñados, ¿no? Estas cosas de los cuñados. Pero bueno, básicamente pues él luchó por ser escritor y poco a poco no pudo ver casi nada publicado en vida. Luego, una vez que murió ya fue la explosión, ¿no? Pero le costó, le costó. Y luego pues vamos a conocer también algunas de las que fueron sus novias, que nunca llegó a casarse con ellas ni con nadie. Y finalmente pues el tema de la enfermedad de la tuberculosis que pudo con él a los 40 años, así que tampoco le dio tiempo a mucho más. Dice que las novias, según le iban conociendo, ¿no? Le iban dejando por Bueno, tiquismiquis. era más bien él, ¿eh? Así, pues, Quien habría de todo, pero bueno, no, era, pues no sé, peculiar.
sus hermanas, que fueron súper importantes para él. Murieron dos hermanos de muy pequeñitos, entonces él se sentía un poco como culpable a veces, ¿no? De esto. Seguro, Y, claro, el pazo. y además dibujaba, que esto no se conoce mucho, pero hacía unos dibujos muy peculiares también y lo disfrutaba también. Así que, y esto es una publicación de algunos de los dibujos. En fin, pues nada, con el paso también por la familia de esos campos de concentración y todo lo que fue esa parte de Europa en esos años. También la enfermedad mental, bueno, la depresión, ¿no? También le cogió en algún momento y tuvo que ser ingresado, en fin. Y bueno, pues algunos de los libros que seguro que tenéis en casa, Mm, a lo mejor, mm. pues mira, es momento de a lo mejor echar un vistacillo y, y actualizar. Las cartas, una de las formas de escritura que más practicó, cartas al padre, a las amigas y amigos, a la familia, en fin, a las novias. Y el museo Mm. está en Praga y que, bueno, pues nada, por si os viene bien. Sí, por si pasamos por Próximamente ahí. voy a Si Praga. pasáis por ahí. Bueno, pues esa es la propuesta. Sin más, pues Muy Muy bien. contamos que interesante. son y 10 y tendréis que cenar y todo, o Ujú. lo que sea. Bueno, Muy que bien. paséis Bueno, Buena semana buena para todos. semanita. Buena Buena Gracias, semana. Muy Cristina. bien. Feliz día del trabajo Ah, también. bien, así bien, también, bien. Sí, sí. Así el que 2 de mayo. Bueno, bien. pues Dios te gracias por bendiga. estar ahí adiós, hasta el y lunes. Gracias. Adiós. gracias. Gracias a Adiós, todos. adiós. Adiós, Que Cristina. descanséis. Adiós. Adiós. Igualmente, adiós.